Pienso que en Colombia en particular ha habido, digamos, como dos series de movimientos sociales o dos, digamos, grandes formas de desarrollar la movilización social. La primera y es la que pues, hace alusión, no sé, ¿nombre? Hernán. Digamos que está muy atada y ligada a la lucha por la transformación social y la transformación del régimen político y de las estructuras políticas, y eso, digamos, tiene pues, rostro de movimiento campesino, obrero, estudiantil, digamos que ha sido la manera particular que ha asumido la lucha política y sobre todo pues, en clave de lo que es pues, el marxismo como tal, digamos, en sus diferentes concepciones y apreciaciones, la idea de una clase que derrota a otra o la idea de un movimiento social que construye, digamos, unos cimientos diferentes a los que tradicionalmente, históricamente se han impuesto. Y eso, digamos que es una historia que no se ha acabado, o sea, es una historia no acabada y que aún mantiene, digamos, aspiraciones cada vez menos de largo plazo en las movilizaciones campesinas. Ya, por ejemplo, el movimiento obrero uno lo ve absolutamente pues, cooptado por la institucionalidad, la idea económica de ganar reivindicaciones muy específicas. Y pues yo creo que ese gran, digamos, como grupo de aspiraciones o de movimiento social, pues está muy atado, por lo menos ahí entro como en la reflexión generacional, muy ligada a la idea del fracaso, digamos, como a la idea de lo que pues entre chiste y chiste decimos de derrota en derrota hasta la victoria final. Que la visión que yo tengo hoy día frente al quehacer, frente a cómo este país está tan mal es algo que siempre nos insiste Boris: el país y la sociedad cambian con o sin la izquierda. Los chicos, la gente piensa y se hace sus propios conceptos con o sin la izquierda, pero de todas maneras nosotros consideramos dentro de la izquierda que jugamos un papel. Por ejemplo, hoy estoy con los compañeros recicladores, entonces nosotros creemos que estando acompañando unas peleas, eso logra algo. Yo creo que sí lo logra, o sea, yo creo que claro, la sociedad cambia, pero también hay personas y organizaciones dentro de la sociedad que la ayudan a cambiar, y es ese compromiso militante que va asumiendo a uno a lo largo de los años y que ya se le vuelve a uno más como una forma de vida, como que esa es la vida de uno y pues esa es la que uno eligió. Y bueno, no sé si será igual que ser futbolista o ser artista o bueno, no sé, pero digamos que uno cree que hay que participar ahí. Escuchando a la compañerita en el 18 y su relato de cómo Salomé. no había visto la película. ¿Cómo? Salomé, qué pena. Y escuchándote a ti decir, bueno, no, es que en los 50 teníamos una población estudiantil de los 50, creo que dijiste, de 50.000, y en 20 años pasamos a una población estudiantil de 600.000 personas. Yo digo, tal vez estamos tomando la temporalidad demasiado a la ligera para poder decir hemos triunfado o hemos fracasado, ¿sí? Y se me ocurre pensar en lo siguiente, digo, las condiciones de existencia, las posibilidades de acceso a la educación, a la salud, en la Colombia de la época del florero son muy diferentes a las condiciones de acceso a la educación, a la salud, a la garantía, al goce de derechos, a la Colombia de los 50, del 70 y de hoy. Y aunque es posible mejorar, y aunque es posible resolver de una manera más eficiente los problemas que nos afectan como sociedad, uno diría, pues la vida en el planeta Tierra es mucho mejor ahora que antes, la jornada laboral se ha reducido, la expectativa de vida se ha ampliado, pero queda uno en esa lectura como con dificultad para saber si eso ha sido producto de las luchas sociales exclusivamente, de la manera como se han tomado las decisiones. Y lo que quiero decir es que a veces nos damos demasiado duro como izquierda. Quiero retomar la idea de los movimientos ciudadanos con un dato. En diciembre de 1957 las colombianas votaron por primera vez, es decir, hace 30 años. Estamos cumpliendo este año, vamos a cumplir este año 60 años del voto de las mujeres. Es decir, fue la primera expresión ciudadana de las colombianas. Pero las colombianas fundamentalmente
seguramente de las ciudades, de clases medias y de pues algunos grupos de élite, ¿cierto? Las ciudadanas. Las hijas de esas ciudadanas que votaron por primera vez, dentro de las que me incluyo, somos representantes de otros movimientos que interpelamos la ciudadanía de las mujeres en Colombia. ¿Por qué la interpelamos? Porque la ciudadanía de las mujeres en Colombia no es una plena ciudadanía todavía, ¿no? Entonces sí, hubo un triunfo en 1957, hace 70 años, pero ese triunfo fue relativo. Fue relativo en el sentido de que aún no somos ciudadanas en igualdad. ¿No? Eso es evidente, eso es claro. Para los movimientos de mujeres de las hijas de las ciudadanas de los 57, cuando votaron en el 57, pues la democracia en Colombia es una democracia, pues seguramente que tiene más de promesa que de posibilidades concretas, especialmente para las mujeres, y más cuando hablamos de que las mujeres no somos un grupo homogéneo, sino que somos un grupo bastante heterogéneo. Muchas ideas, pero a mí me parece que lo principal es como celebrar la idea de tratar de hacer como unos diálogos para tratar de esclarecer intergeneracionalmente historias, para que la historia no sea una cosa que se aprende tardíamente, sino que la podamos comentar entre distintos actores en un momento dado. Porque yo pienso que yo no me siento derrotado en ningún momento, y tampoco pienso que lo que voy a explicar ahora sirva como una especie de justificación de que mal de muchos consuelo de tontos. O sea, estamos en un momento de una crisis de la civilización por una parte, pero particularmente de la democracia. Y digo yo, afortunadamente, todo lo que nos ha pasado el año pasado pasó al mismo tiempo que en otros lugares del mundo, con otras circunstancias, está pasando más o menos lo mismo. O sea, más o menos lo mismo en el sentido de una crisis del sistema democrático. Hay países y periodos largos de gobierno donde la izquierda ha gobernado en otros lados, y tampoco es que, y está pasando por la misma situación en este momento. Entonces no es únicamente un fenómeno colombiano, es algo está fallando se agotó el sistema democrático como lo tenemos concebido hasta ahora, o no lo hemos acabado de desarrollar. Entonces yo creo que al contrario es una oportunidad de avanzar. La particularidad de Colombia sí creo que es evidente, es que nuestra forma de hacerlo ha sido violenta. O sea, la forma de llegar a donde hemos llegado, bien o mal, es absolutamente violenta en tiempo reciente. Pero no creo que sea para sentirse derrotados, creo que hay que mirar una cosa en un espectro de tiempo más amplio. Cuando uno llega ya después de los 50 o menos de los 70, pues se empieza a dar cuenta que pues, el tiempo es limitado, y es un poco arrogante pensar que vamos a resolver, sobre todo cuando de pronto no estamos haciendo las preguntas. Yo tengo la idea de que el año pasado lo que nos sucedió es que se cambiaron las preguntas. Yo sí le traigo algo interesante que podría pues, como contradecir esa perspectiva. El gremio de nosotros se caracteriza porque es un gremio que constantemente está flagelado y ha sido como reprimido desde el Estado. Pero este gremio tiene algo bien interesante y algo que no ha logrado ningún gremio. Que sus mismos saberes le han permitido generar una lucha y generar y abrirse espacio donde estaban coaligados un poder económico y un poder político, y abrirse espacio entre esos dos. Y llegar a los niveles de poder negociar con el poder político que instala el gobierno nacional o el gobierno distrital en varias regiones en Colombia, y además ser pionero de enseñarle a otros movimientos a nivel del mundo también a pelear esos derechos y conglomerarse como un movimiento ya mundial en este momento. Y todo nace desde acá, desde esta ciudad de Bogotá en el 2008. Entonces nosotros sí debemos de comprender de que hay unos saberes populares que muchas veces se subestiman desde la academia o se subestiman desde los sectores de la izquierda y desde los sectores de la derecha. Y estos saberes pues llevan a unas dinámicas diferentes. Entonces estas dinámicas llevan a transformar las realidades desde otros puntos de vista. Y eso es lo que no se ha comprendido dentro de la sociedad. La sociedad no es igual, no es vertical.
La sociedad no piensa de que esto tiene que ser de izquierda, entonces todo tiene que ser público, o todo tiene que ser estatal, o esto es derecho y todo tiene que privatizarse. La ciudad no piensa así y la comunidad no piensa así. La comunidad quiere tener un bienestar, pero lo que no le permite es tener una autoformación, autocrítica, porque acá como menos le mantenemos echando la culpa de allá. Nosotros que aprendimos a no echarle la culpa a nadie. Nosotros aprendimos a poder tener solidaridad entre nosotros mismos y a decir, oiga, si nosotros no somos capaces de entre nosotros mismos de cambiar la situación en la que estamos, entonces nadie lo va a hacer. Yo entro a la izquierda en la década del 70, en la Unión Revolucionaria Socialista, en una brigada cultural, Miguel Enríquez. Estuve ahí participando como músico, pero muy interesante. Es decir, tenemos una visión granchana de la cosa de la cultura, de cambiar propiamente la estrategia de Oriente, pasarla a una estrategia fundamentalmente centrada en la cultura. Y esa Unión Revolucionaria Socialista me enseñó muchas cosas, especialmente con Gramsci, que era ese aspecto de la cultura. Entonces teníamos una brigada cultural y estuvimos en muchos sitios, en muchos sindicatos, en muchos barrios, etcétera, cantando, haciendo teatro, haciendo arte y promoviendo el tema de la democracia, hablando de Gramsci, etcétera. Vino la cuestión de la guerra. En el año 70 se pierden las elecciones y aparece el M-19. De atrás están las FARC. Y esto genera todo un ambiente de violencia que no le permitió al país y a la izquierda fundamentalmente que estaban haciendo comenzar a florecer. Entonces, a raíz de esa violencia, el establecimiento comenzó a perseguir los líderes que nunca estuvimos de acuerdo con la guerra, líderes que estaban metidos en el tema de la cultura. Y ahí comienza una noche de Colombia, creo yo. Es decir, el tema de la violencia nos retrasa esa posibilidad de un desarrollo fundamentalmente hacia la democracia y hacia el socialismo. En consuelo con esto, yo digo que esta generación realmente pues, no hemos tenido salvación, porque nosotros tenemos una tradición, por un lado, religiosa, basada fundamentalmente en la culpa, el pecado, el enseñamiento, con el autoritarismo, el terratenientismo, ¿cierto? Pero por otro lado, la dogmática marxista y la dogmática de izquierda. El tema de la violencia es un eje. Y es un eje porque esa violencia a su vez tapó la otra gran violencia, el siglo XIX. Del siglo XIX, ¿qué conocemos? Nada. ¿Alguien sabe la guerra de los conventos? ¿Alguien sabe la guerra de las escuelas? ¿Alguien sabe las 41 guerras civiles que hubo? ¿Qué pasó? No, porque la idea es que eso lo olvidemos, que eso no sea parte de la memoria, que no sea parte de nuestra historia, que nosotros no nos apropiemos de eso, que nuestra historia nuestra memoria sea lo más prácticamente atado a nuestro ciclo vital, a lo que vivimos y no más, a lo que recordamos. Pero por ejemplo, hablando de éxitos, la Constitución de 1863, la de los liberales radicales, por ejemplo, logró, en ese momento se planteaba educación gratuita y pública para todo el mundo. Se planteaba libertad religiosa, y esa fue una de las razones por las cuales se reinició la violencia, reiniciada desde los púlpitos. Exacto. Desde los púlpitos se planteaba la necesidad de, porque eso implicaba que ya los curas no iban a manejar la educación. Eso se mantuvo unos años, pero es importante entender que somos hijos de largas violencias. Ese es el punto que quiero dar. O sea, que la violencia que nosotros acumulamos y que tal vez tenemos corporalizada es hija de muchas generaciones. Tiene por lo menos 2 siglos. Y pensando en ese asunto de lo intergeneracional, las intervenciones que ustedes hicieron, que algunos de ustedes hicieron, me hicieron inmediatamente pensar en la imagen de mi papá.
Yo soy la hija de un hombre socialista que hoy por hoy tiene 94 años y fue siempre, muchos de ustedes lo conocen, un gran luchador. Y hace poco, poniéndole música, le puse música y se me ocurrió ponerle a los Quilapayún y se puso a llorar y me dijo, fracasamos. Y creo que esa apuesta por una transformación radical de la sociedad, en la que muchos de nosotros estuvimos inmersos y además seguimos inmersos, independientemente de que la alcancemos o no. Esa apuesta tuvo mucho de una apuesta en el espíritu del todo o nada. El pensarse en pequeñas transformaciones o en transformaciones sectoriales o en transformaciones muy puntuales fue percibido por el sectarismo en el que nos formamos también, de todas las vertientes de la izquierda. Fue percibido como una búsqueda progresiva, una búsqueda, como decíamos, reformista, porque no estaba dentro de ese espíritu. Nosotros, Germán y yo, hicimos parte de la revista Opción, fundamos la revista Opción, caminamos dentro de la revista Opción, preguntándonos por la cultura política, cómo vivimos la política, cómo se puede transformar, y desde luego que estar en ese espacio nos hizo comprender que no había transformaciones sociales o políticas posibles si no se daban transformaciones culturales reales. Sí, yo estaba pensando en dos palabras muy importantes que tienen para mí que ver con algo de lo que creo que fundamentalmente es la dialéctica, de flujos y de flujos. Yo siento que uno no puede hacer miradas optimistas, pero tampoco hacer miradas negativas si no se ubica en la historia de la humanidad misma. Podemos incluso recoger un último periodo, si queremos. Pero lo cierto es que hay fuerzas opuestas claramente y que se pueden definir de pronto muy elementalmente. Unos que han tenido el poder históricamente y unos que siempre han estado bajo el yugo de ese poder. Esa es la historia de alguna forma de la humanidad. ¿En qué problema estamos, si es que es un problema? ¿O qué soluciones hay, que yo creo que sigue habiéndolas? Precisamente retomo algo que decía Pilar ahora. Para mí, lo que pasó el 2 de octubre, que fue una derrota política de aquellos que de alguna manera hemos visto la cosa desde la política. Yo era muy incrédulo de los jóvenes porque los veía como que no les interesaba lo que pasaba en el mundo. Y de pronto aparece un movimiento de jóvenes espontáneos que estábamos en una reunión nosotros que íbamos a celebrar la victoria y resulta que se volvió fue de llanto y de angustia, y aparecen unos jóvenes a decirnos, oiga, aquí estamos reuniéndonos y oigan los que nosotros tenemos, y efectivamente yo he ido a prácticamente todas las asambleas de paz a la calle y lo único que he hecho es escuchar mucha sabiduría, y sabiduría que seguramente no es el resultado de haber leído de pronto grandes tratados, pero que sí que de pronto hay algo que uno lo ve cuando encuentra que el nieto es capaz de interpretar una cantidad de cosas que a uno ya se le salieron de las manos, ¿no? Y de toda esta tecnología. Es que el saber también se concentra y creo que ahí hay algo que vitalmente se va transmitiendo. Los éxitos los veo desde la persistencia y la resistencia que estos han tenido. Si vemos, si nos vamos por allá a la parte de la historia de que llegaron los españoles a Colombia o al continente americano, pues simplemente desde entonces ha sido una lucha constante, pero también una resistencia permanente, ¿cierto?
Y en ese momento, digamos, si nuestra sociedad efectivamente ha fracasado o no, frente a lo que ha venido sucediendo. Diría que no ha fracasado. Finalmente es un éxito en el sentido del momento en el cual estamos en este momento histórico para nosotros, porque finalmente hemos encontrado que estamos casi la mayoría de la sociedad, por no decir toda la sociedad colombiana, hablando de un problema central que efectivamente hemos tenido en los últimos años. Si en el espacio que tenemos de eso, podemos encontrar los que conocen esas, creo que le haría mucho bien a pasar a la calle, encontrar, ojalá no sea un tratado de 600 horas, porque no vamos a tener mucho tiempo, pero sí encontrar esos procesos, sobre todo los victoriosos, me parecía el carajo, esos de las registas, tu expresión, por ejemplo, me pareció como súper acertada, porque es que nadie gana y ganó, o sea, nadie gana y dice, ganamos y tenemos todo, pues eso no existe, o sea, ganamos unas cosas, pero perdimos otras, nos faltaban otras, y ahí seguimos.